no enviará por lo menos en estos meses más leyes, Carlos. Así es, orden de Javier Milei desde su viaje desde Israel. No se van a enviar más proyectos de ley al Congreso Nacional y los proyectos de ley que están ya ingresados para tratarse en extraordinaria se retiran. Obviamente incluye esta noticia la ley ómnibus, pero recordemos que antes de enviar la ley ómnibus el gobierno había enviado 11 proyectos de ley. Ahí se incluía bienes personales y otras medidas que habían sido después absorbidas por la ley ómnibus, pero también otros proyectos menores, si se quiere, de doble imposición. ¿Se acuerdan? De doble imposición con otros países, China, Luxemburgo, Emiratos Árabes. Bueno, tampoco se tratarían esos proyectos. Se retira, insistimos, la ley ómnibus y además no se van a enviar más proyectos del Ejecutivo al Legislativo por lo menos hasta el segundo semestre. O Pero sea, está el 6 DNU meses. Bueno, el DNU no es un proyecto de ley. Está bien, pero tiene que tratar el Congreso. ¿Pasó alguna vez una cosa así? No. No, jamás. Estaba tratando de hacer memoria. A ver, Nunca. dos cosas que no pasaron, por lo menos desde que hago este laburo, Hace unos 4 o 5 años. 15 minutos. Estoy haciendo mis pruebas. El ¿Volví Junior. en Jesse? El Junior. La pasantía, está la pasantía. Carlito Bonillo, el Junior. En serio, hace 30 años que hago este laburo. No conozco un proyecto que en el recinto, en tratamiento en particular, no general, particular, haya dado marcha atrás y vuelta a comisión, menos de esta envergadura, y mucho menos un gobierno que tome la decisión de decir, como tengo el Congreso que no me aprueba las leyes, no mando proyectos. En general, ¿qué es lo que sucedía, incluyendo en los últimos años, durante el gobierno de los últimos 2 años, sobre todo, de Alberto Fernández, sabiendo que el gobierno tenía una mayoría en contra, igual mandaba proyectos de ley que nunca se trataba. Claro. Incluso un proyecto, ¿se acuerdan la aprobación del acuerdo con el fondo? Sí. Que se negoció con la oposición y se votó en contra por el oficialismo. Pero yo preguntaba recién por el DNU, porque tiene que conformarse la comisión bicameral para tratar el DNU, y si una de las cámaras lo rechaza, el DNU cae. No, Para. ¿Esto va a seguir o no va a seguir? Perdón, no, el mecanismo, Marian, es que ambas, es muy difícil en verdad, es por una ley que impulsó Cristina Kirchner en su momento, ya por el 2007, si no recuerdo mal, pero que establece que ambas cámaras del Congreso de manera expresa tienen que rechazarlo. Por eso, Si una lo rechaza, sigue el DNU. Si una Por eso, va a sola tener que trabajar. sigue, si una sola lo dos, rechaza ahí. y la otra lo aprueba, el DNU continúa con vigencia. Bueno, es muy difícil, es muy Pero exigente, ahí es una pero podría cuestión pasar. constitucional de un DNU, Claro. ¿no? Y que vale también, Las leyes corren por otro lado. supongo yo, otros DNU que lanzará el presidente, porque de alguna manera tenés que gobernar. Hay Claro, mucho sí. para hablar hoy. Tenemos para hablar de las naftas, tenemos para hablar de la inflación de Ciudad de Buenos Aires, pero hoy habló Caputo, bien temprano, después de lo que vivíamos ayer en América Noticias y las repercusiones, casi la voz oficial de parte del gobierno. Escuchamos lo que decía. La no aprobación en particular de la ley ayer no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico. A ver, así todos los gobiernos tienen su relato. ¿Esto es relato? ¿Es así? ¿Quieren minimizar o efectivamente lo económico y las decisiones que tomaron van por otro carril y esto no afecta? A ver, obviamente, el negocio del ministro de Economía es llevar tranquilidad, A los está mercados, todo sobre bajo todo. control, etcétera. También es cierto que al haberle quitado el paquete fiscal a la ley ómnibus, no había nada urgente en materia económica que tratar que afectara al plan económico de manera inmediata. Pero sí había cuestiones estructurales como por ejemplo la desregulación de la economía, Claro. la transferencia de poderes económicos, financieros. Tocar, no en la base A de futuro. la idea. Claro, a ver, por ahí no hay una medida concreta que había que tomar de manera inmediata porque si no se viene todo abajo. Contanos, Robertino, el backstage de todo esto. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo le pegó a Milei todo esto? Obviamente en Israel, no debe haber dormido en toda la noche. ¿Y cómo se gestó también esto? Porque también es raro escuchar al ministro de Economía salir a dar entrevistas bien temprano.
Sí, bueno, Milei, hay 4 horas de diferencia con Israel. 4 o 5 horas de diferencia digamos, es un trance importante. Milei tenía la agenda posiblemente más importante del viaje a Israel, que era la entrevista con Netanyahu, que es el primer ministro israelí, en nuestra madrugada a las 4:30 de la mañana de Argentina. Así que imagínense la noche que tuvo el presidente Milei. ¿Cómo fue esa entrevista? Una serie de tweets que no paró prácticamente durante toda la noche. Por lo que a mí me cuentan, después de la reunión que tuvieron en el cuarto intermedio de 20 minutos, que estamos acá al aire nosotros, cuando anunciamos que la sesión se suspendía y volvía a comisión el proyecto de ley, el presidente Milei, después de una interacción entre Martín Menem con los presidentes de los bloques dialoguistas, es decir, Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal, Cristian Ritondo del PRO y Rodrigo de Loredo de la Unión Cívica Radical, centralmente, Martín Menem da noticia de lo que estaba ocurriendo al presidente Milei a instancias de Santiago Caputo, que es el Caputo asesor del presidente de la Nación, que no es el ministro de Economía. El otro Caputo. Tienen un parentesco muy lejano, muy joven y muy poderoso. Ambas cosas son ciertas. Le notificó a Milei lo que estaba pasando y el presidente Milei dijo que de hecho hoy lo ratificó en on the record, di la orden de que se baje la ley, de que la ley vuelva a comisiones. Ese fue el trasfondo a partir del cual estamos en esta situación en la que volvimos a foja cero. Las listas de traidores, hay un montón. Sí. No sé si nos va a alcanzar para hablar de contra la todos prensa los temas. también, ¿eh? Fue contra la prensa también, digo. Traidores Tuit en la muy prensa. fuerte. Sí. Y mencionó una palabra, que en la Argentina es una palabra fuerte. No voy a hablar hay un montón de palabras fuertes, pero semestre. Habló de semestre. A ver cómo lo decía. El mejoramiento del balance del Banco Central, que ha sido significativo en estos 40 días, ya está dando sus frutos. Entonces, eso para nosotros es muy, muy importante porque comprueba que estamos yendo por el camino correcto y nos hace ser más optimistas de que realmente, probablemente vamos a tener un segundo semestre mucho más calmo. A esto le podemos atar la información que le dio Milei a empresarios japoneses en Israel, que habló de la posibilidad de dolarizar a partir de mitad de año, ¿no? Sí, no creo. O del año No sé, próximo, que este año no se llegaba. Claro, yo creo que el año que viene... A ver, lo digo de otra manera. Este año no. No dan los números, ¿no? Y no da el acuerdo con el fondo. Argentina firmó un acuerdo con el Fondo Monetario por el 2024 que no incluye esa alternativa, incluyen otras cuestiones fiscales, monetarias, etcétera, no la dolarización. Con respecto al segundo semestre, es posible. Este primer semestre va a ser tan duro que la vara va a estar muy baja como para mejorarlo. O sea, que esto que estamos en febrero, ¿no? Acá estamos en febrero. Queda como hay que aguantar por lo menos de esta situación tan asfixiante 4 meses más. A ver, se puede esperar, es muy posible que la inflación del segundo semestre sea mucho menor a la del primero. Pero bueno, ¿qué estamos hablando? De inflaciones de 20%, 24%, el miércoles de la semana que viene, el 14, se conoce la de enero, será alrededor del 20%, por ahí. O sea, tener inflaciones mensuales de un dígito, como se espera para el segundo semestre, y es un golazo. Ahora no habrá que hacer mucho, porque la verdad que la inflación tiene que seguir bajando. Te doy un